Nos acompaña Tadeo Castiglione, analista internacional desde Neuquén, en Argentina. Gusto saludarte a esta hora. Tadeo, ¿me escuchas bien? ¿Cómo estás? Como siempre, un enorme placer y bueno, más en este día tan alegre en medio de lo que representa una victoria más del pueblo gazatí. Así es, Tadeo, gracias por recibirnos y yo quiero precisamente iniciar contigo, antes de profundizar en los puntos álgidos, iniciar contigo como he iniciado con el resto de los analistas que te precedieron, y es preguntándote tus primeras impresiones sobre lo que se ha visto el día de hoy, este intercambio, este cumplimiento por parte de la resistencia palestina en entregar a los retenidos israelíes y lo que ha sido consecutivamente los autobuses con los prisioneros palestinos que han salido de las cárceles de Israel para retornar con sus familias. ¿Qué marca esto en la causa palestina y en lo que va a venir de aquí en más, sobre todo para el pueblo de Gaza? Bien, primero que nada, Dani, estamos en medio de un hecho histórico que enmarca nuevamente una victoria de la resistencia, de la resiliencia del pueblo palestino, del pueblo en la Franja de Gaza, porque esos prisioneros políticos, esos secuestrados, esos rehenes que tenía el régimen de Israel, no están volviendo a un campo de refugiados en otro país, no están siendo llevados al Sinaí o a otros lugares donde se tenía previsto trasladar a la población de Gaza, sino que están volviendo a la misma Franja de Gaza. Esto es una gran victoria no únicamente de la resistencia islámica de Hamas, que jamás se rindió y que mantuvo una resistencia férrea, sino de lo que representa la esperanza del pueblo palestino, del pueblo gazatí, que incluso en los peores momentos y en el peor escenario de esta guerra genocida que se le impuso, aún así mantuvo la fe en alto y está cosechando nuevamente una victoria. Creo que es más que simbólico el regreso de estos palestinos a su propia tierra, y creo que eso es lo que hay que remarcar en el día de hoy. No hubo una derrota de Hamas, no hay un desarme, y también la población palestina vuelve a sus hogares, vuelve a la reconstrucción, y los objetivos del sionismo no se han cumplido. Por ende, creo que es más que clara la imagen que estamos viendo el día de hoy. Unas imágenes que incluso, Tadeo, mientras compartes tu análisis con nuestra audiencia de Hispan TV, podemos observar allí los familiares palestinos apostados recibiendo a sus seres queridos mientras bajan de estos autobuses, reitero, supervisados por el Comité Internacional de la Cruz Roja. Ahora vamos a entrar más en materia profunda, Tadeo, porque mientras esto sigue aconteciendo en Sharm el Sheikh, se espera ya esa cumbre que dé inicio, la llamada Cumbre por la Paz en Gaza, en donde por un lado Trump ya dejaba entrever en su discurso en la Knesset israelí lo que pretendía, con cierta efusividad y aún no dejando de reconocer la implicación de Netanyahu en la pérdida de tantas vidas durante estos 2 últimos años e incluso más. Alegaba que pretende invitar a todos los países árabes particularmente a unirse a los acuerdos de Abraham para reconocer diplomáticamente a Israel y, según Trump, cerrar una paz duradera y permanente en Asia Occidental. Te pregunto inicialmente por esto, porque también nos llegaba información de que muchos de los líderes árabes que van a estar allí presentes en Egipto ejercieron presión para no aceptar que Netanyahu fuera y estuviera allí como pretendía inicialmente. Entonces, ¿cómo ver lo que ha dicho Trump? ¿Cómo incluso tener cuidado y no se traspase esa línea de que bajo el protocolo y lo ceremonial de que quiere hacer ver Estados Unidos, de que se logró la paz en Asia Occidental, todavía hay un pueblo gazatí que está afrontando serios desafíos de supervivencia y que hay que esperar conforme pasen los días de si esa paz realmente va a ser duradera o no? Bien, querido Dani, como siempre, todas las palabras de Donald Trump hay que agarrarlas entre pinzas. Se anota victorias írrictas y victorias inexistentes. Primero que nada, no estamos hablando de
paz en la Franja de Gaza ni en Palestina hasta que no haya justicia. En medio incluso de este cese al fuego que se ha acordado, ya hay violaciones por parte del régimen sionista. La campaña en Cisjordania todavía sigue con represión en contra de la población civil. El asedio en contra de la población cristiana y de los barrios cristianos en Jerusalén todavía siguen, igual que las provocaciones en la explanada de la mezquita de Al-Aqsa, entre otras cuestiones. Por ende, estamos delante de otra de estas jugadas. Hay que celebrar el cese al fuego, hay que celebrar incluso que no han logrado desarmar a Hamas. Hay que ver si Israel va a cumplir incluso con la retirada de sus tropas en la Franja de Gaza. Al menos la ayuda humanitaria ya es un cambio y es un aporte tangible para la realidad de la vida de los gazatíes que han sufrido tantas penurias. Pero en medio de esta reunión internacional creo que hay que tener en cuenta siempre esta manera de Estados Unidos de extorsionar a los pueblos. Está tratado de avanzar cuanto antes, de hacer las cosas a las apuradas, es parte de esta política de Donald Trump, pero a la misma vez creo que también hay una realidad dentro de la gran nación árabe en los cuales, primero que nada, se ha quedado totalmente en claro quiénes son los países que de alguna u otra manera han ayudado al régimen sionista a lo largo de estos años, y que a la misma vez la locura expansionista del régimen sionista, incluso aquel bombardeo en contra de Doha en Qatar, en contra de la delegación de negociación de Palestina, nada más y nada menos, creo que ha quedado totalmente en claro que no hay lugar seguro, ni hay ningún país seguro, ni nadie, por más papeles que se firme, tiene ninguna garantía de no agresión por parte de la entidad sionista. Entonces, estos acuerdos de Abraham son realmente una trampa, no colaboran con la paz regional, sí colaboran con el reconocimiento y rito de la entidad sionista, y que a la misma vez todo esto se demuestra y se enmarca en medio de estos acuerdos de 20 puntos que propone Donald Trump, que si uno los lee detenidamente son imposibles de cumplir. Desde el vamos, el primer punto es el canje de prisioneros, que es lo que estamos viendo actualmente, pero nada garantiza que una vez que se cumplan estas 96 horas y después de la entrega de prisioneros de ambos lados, cosa que jamás cumplió de manera eficaz y efectiva, y demostrando que no hubieron torturas ni ninguna cuestión que atente en contra del derecho humanitario en contra de los rehenes israelíes. No se puede hablar de esta manera de los detenidos por parte del régimen sionista, los cuales fueron torturados y han sufrido 1001 penurias en las mazmorras israelíes. Por ende, hay que analizar si acaso Israel, una vez cumplido estos intercambios, no va a volver y no va a seguir con su agresión. Entonces tenemos un panorama muy complejo en el actual, en los cuales Estados Unidos trata de seguir pescando en río revuelto y trata de anotarse algún punto en medio de, bueno, el fracaso también de Donald Trump en la obtención del Premio Nobel de la Paz, porque creo que en gran parte de todo de este montaje de los acuerdos en Egipto iban en torno a esta premiación que esperaba obtener Donald Trump y que no la obtuvo. Entonces hay que ver también las reacciones que se pueden tener de acá hacia adelante. Creo que hay una gran sabiduría ahora más que nunca en muchos de los líderes árabes de no firmar nada a la apresurada, y también con la tensión social en los diferentes países en los cuales cualquier acuerdo de Abraham potenciado sin su estudio punto a punto y sin, vamos a decirlo, un apoyo popular va a ser imposible. Y creo que la causa palestina ha movilizado la conciencia de la nación árabe. Por ende, hay muchos países que están recalculando y reculando en muchos casos cualquier acercamiento estricto y cualquier directriz inmediata por parte de los Estados Unidos. Por ende, creo que hay que analizar cómo van a terminar siendo los acontecimientos, pero no creo que se lleguen a dar grandes transformaciones al respecto de esto, y más teniendo en cuenta que estamos en los primeros pasos, en las primeras horas de una negociación y de una transformación que lógicamente va a tener mucha repercusión, pero que va a ser de largo plazo para lograrse cumplir todos los objetivos. Lamentablemente no podemos hablar de una paz duradera mientras no haya justicia tras tanta criminalidad.
Fíjate que sobre eso incluso hasta a Trump se mofó, Tadeo, desde la Kenneth, al argumentar, pedirle al propio Herzog, presidente israelí, que indultara, ¿no?, a Benjamín Netanyahu, y también decirle al propio Netanyahu allí: se te recordará por esto mucho más que si hubiera seguido matando y matando, ¿no? Ya me dirás tus impresiones respecto a este tipo de frases y de oraciones. Sin embargo, ahora preguntarte, hay dos puntos, como bien lo has dicho en tu primer análisis, que nos lleva a mirar esta primera fase del acuerdo como algo de poco a poco, de día a día. Hay dos puntos que hay que remarcar e insistir de que no se minimicen o queden borrados por la efusividad del día de hoy, e incluso por la alegría de los palestinos en recibir a sus seres queridos. Y uno tiene que ver con la retirada efectiva de las tropas del régimen de Israel en la Franja de Gaza, y el segundo con el acceso de la ayuda humanitaria y de los insumos que hasta ahora siguen siendo tan necesarios para que los que sobrevivieron por las bombas no mueran de hambre o de las enfermedades correspondientes a tanto tiempo sin poder acceder a la medicina ni a los alimentos, ¿no? ¿Cómo garantizar y cuál debe ser el punto de aquí en más para que estas dos, cláusulas, por llamarlo de alguna manera, se cumplan, ¿no? Se cumplan aún cuando el fuego haya sido paralizado, ¿no? Y en ese sentido, ¿cuán importante va a ser la mirada de la comunidad internacional desde los países, por supuesto, empezando por los países árabes y musulmanes, y también lo que se logre acordar o firmar allí en Egipto? A ver, te escuchamos. Bien, es sumamente interesante. Voy a comenzar con esas palabras de Donald Trump en el Congreso israelí, en los cuales prácticamente estaba dando una orden al presidente israelí para que le dé esta, vamos a decir, carta blanca de impunidad a Netanyahu. En parte creo que es por la presión que se ha dado en los últimos años en contra de la entidad sionista y principalmente en contra de Netanyahu, lo cual terminó dañando mucho su posicionamiento internacional. Creo que se ha despertado una conciencia nunca antes vista en estos últimos 70, 80 años tras la imposición de este régimen en la región, en los cuales hay una conciencia crítica en contra del rol, incluso la misma existencia y falta de cohabitación por parte de la entidad sionista en la región. Entonces, quitar a Netanyahu de medio es quitar, vamos a decirlo, aquel personaje incómodo, y para garantizar esto le quieren garantizar la impunidad, lógicamente porque si se le da esta impunidad, Netanyahu podría quedar libre en las causas judiciales que tiene abierto en la misma entidad sionista por corrupción. Creo que va apuntando hacia eso para darle un retiro, vamos a decirlo, entre comillas, con honores a Netanyahu luego de toda esta crisis, teniendo también en consideración que con el canje de estos rehenes el régimen sionista pierde toda justificación habida para mantener al 100% sus operaciones terroristas en la Franja de Gaza. Creo que eso es algo fundamental a destacar, porque ahora se quedan sin justificación, no hay ninguna justificación para seguir manteniendo el estado de guerra, y por ende este estado cerrado que se mantenía, en los cuales nadie podía criticar a como primer ministro a Netanyahu. Creo que eso se cae, y dentro de eso Donald Trump exige de alguna manera estas garantías para quien es su amigo, que es Netanyahu, en lo cual no es algo menor. Ahora bien, respecto a los diferentes planes y los cumplimientos efectivos, creo que ya lo hemos visto en el Líbano. Creo que lo que más tenemos que destacar es lo que hemos visto con acuerdos de paz anteriores que se hayan firmado, cuánto duran y cuánta es la garantía que se puede confiar en la entidad sionista, cuántas cientos y miles de violaciones del cese del fuego en el sur del Líbano se han vivido en el último año. Creo que es algo totalmente increíble, y creo que lamentablemente
probablemente se va a repetir este mismo escenario en la Franja de Gaza en menor dimensión. Hay que destacar que más allá de lo que diga Donald Trump de manera propagandística, el movimiento de resistencia islámica de Hamas y todos los que componen los diferentes movimientos que hacen vida política y también militar en la Franja de Gaza para garantizar la seguridad, no van a renunciar a las armas. Lo que se está negociando como mucho es tal vez renunciar a algunas especies de armas de largo calibre o lo que sea, pero no va a haber un desarme porque no hay ninguna garantía real por parte de la entidad sionista respecto a lo que puede significar una paz duradera. Entonces creo que el escenario va a ser algo similar a lo que ya hemos vivido en el Líbano, con bombardeos continuos, con operaciones tal vez más focalizadas. Hay que ver qué sucede con, de alguna manera, lo que conecta el norte de la Franja de Gaza con la ciudad de Gaza, los corredores que existen en estos lugares, más allá también de los corredores humanitarios, principalmente la necesidad de que ingrese la ayuda humanitaria desde Rafah de manera continua, más la distribución de esta ayuda de manera eficaz, y lo que se tiene que garantizar también es la seguridad en los diferentes accesos que conectan el norte y el sur de la Franja de Gaza, porque incluso ya hemos visto que hay ciertas operaciones todavía militares. También hay que abrir a que hasta analizar la situación humanitaria con respecto a explosivos, bombas, trampas que se han puesto de manera continua en todo el lugar, lo cual lo hace muy inseguro también. Recordemos que la entidad sionista cuando se retira deja todos estos tipos de trampas, principalmente artefactos explosivos para atraer a niños, algo que ya se ha estado denunciando en las últimas horas. Entonces creo que hay muchas cuestiones respecto al humanitario que va a llevar bastante tiempo con respecto a la resolución. Ahora bien, sobre los países árabes y todo lo que tiene que ver con la nueva realidad en la Franja de Gaza, lo veo muy desdibujado la realidad que se pueda implementar. Hemos visto que si bien hubo una unidad en palabras, no hubo una unidad de hechos para frenar todo esto de manera efectiva tiempo atrás, al igual que prácticamente han tenido que reaccionar no después de ver tanta miseria que sufría la población palestina, sino que tuvieron que reaccionar y ponerse un poco más serios después de que Israel haya atacado Qatar, que fue creo que una de las líneas rojas principalmente para las monarquías del Golfo Pérsico. Entonces creo que esos son algunos factores que hay que analizar, ver cómo se va a discutir esto en Egipto, y a la misma vez yo creo que como no existe ninguna de estas garantías, más allá de este primer paso del canje de los prisioneros, muy difícilmente se puede avanzar a acuerdos mucho más vamos a decir, grandilocuentes que tengan que ver con la paz en la Franja de Gaza, y más aún con una autoridad palestina desdibujada como es el presidente Mahmoud Abbas, que no tiene ninguna representatividad en las bases sociales, mucho menos en la Franja de Gaza. Por eso también este organismo de tecnócratas palestinos que podrían hacerse cargo de la administración de la Franja de Gaza, excluyendo cualquier intervención exterior, es decir, la presencia de Tony Blair principalmente, en que nada tiene que ver con la paz y mucho menos con la Franja de Gaza. Entonces todos estos factores hay que ir viendo cómo se van a desarrollar. Por ahora tenemos hechos tangibles y reales que son el canje de los prisioneros, la victoria de la resistencia islámica que no ha podido ser exterminada y que por eso Israel se ve obligado a aceptar estos acuerdos y estas negociaciones en marcha. Tenemos otro hecho real que es que ha quedado totalmente desenmascarada, expuesta, criticada y totalmente aislada a nivel internacional la entidad sionista, y también que el factor de presión del eje de la resistencia a nivel continental, desde el Hezbollah pasando por Yemen y también las diferentes operaciones que llevó la República Islámica de Irán, han sido fundamentales también para llegar a estos momentos en los cuales, bueno, si bien hay un largo camino a transitar, creo que ya hay hechos tangibles, reales, que hay que empezar a analizar y llamar por su nombre. Mientras los medios occidentales hablan de la derrota de Hamas, hablan de un hipotético desarme y demás, lo que estamos viendo es un pueblo palestino
victorioso, sufrido y que ha tenido que defender su victoria a costa de lágrimas, sudor y sangre, pero que no ha sido derrotado y no ha sido expulsado de su tierra, lo cual es más que fundamental para tener en cuenta. Fundamental, como bien dices, y que por supuesto todo lo dirá el tiempo y también la voluntad de lo que las autoridades decidan hacer y decidan cumplir de aquí en más. Tadeo, al mismo tiempo que sigue llegando información a nuestra sala de redacción y que continuamos el análisis contigo desde la señal de Hispan TV, quiero comentar algunas noticias de último minuto. Siguen llegando reacciones de líderes internacionales, de países que han estado haciendo seguimiento a este proceso. Tan pronto se anunció el alto el fuego, uno de ellos es el vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, Dmitry Medvedev, quien ha dicho nada cambiará hasta que se establezca un Estado palestino. Así de contundente ha sido. También la agencia AFP citó fuentes diplomáticas informando que Turquía ejerció presiones para impedir que Netanyahu asistiera a la cumbre sobre Gaza allí en Egipto. También ha hablado el canciller ruso Sergei Lavrov, ha dicho Rusia descarta un acuerdo duradero en Gaza y de esta manera cuestionó que la viabilidad de un alto el fuego estable en Gaza se llevara, por supuesto, si la parte israelí no cumple. Información que nos sigue llegando minuto a minuto. También la Oficina de Información para los Prisioneros Palestinos ha dicho que 154 prisioneros palestinos han sido liberados y llegaron a Egipto en cumplimiento de orden de deportación. Ya el presidente de Egipto, Abdel Fattah al-Sisi, ha recibido a Donald Trump allí en Sharm el-Sheikh y han tenido algunas conversaciones iniciales. Vamos a ver qué acontece en los próximos minutos y yo te vuelvo a ser el testigo, Tadeo, para preguntarte lo clave. Hemos visto ya no solo este año, sino en años anteriores pero este año fue más contundente, cómo desde la Asamblea General de Naciones Unidas se dio la aprobación contundente de un Estado palestino. Bien sabemos que aún cuando algunos gobiernos, algunos países hablan de dos estados, de alguna manera reconociendo también a Israel sobre los territorios que ha venido ocupando desde hace ya más de 7 décadas, ese reconocimiento o esa intención de que Palestina pueda conformar su propio estado está allí presente. ¿Cómo lo ves, cómo lo miras de aquí en más, luego de 2 años de genocidio y de que aún la confianza está tan frágil, tan quebrantada, de que esta paz pueda ser duradera para la consecución de un Estado y tomando en cuenta las aspiraciones de Donald Trump y por supuesto del gabinete de Netanyahu? Bien, es llamativo lo que estabas destacando respecto a la reacción de Naciones Unidas, no del organismo, sino de los países que lo componen, en los cuales se vio 2 años consecutivos, pero este año más que el anterior, de este boicot al discurso de Netanyahu por parte de los delegados diplomáticos, el cual es fundamental para esto, pero en el medio de lo que habían muchos países que todavía desconocían la realidad de Palestina y que no tomaban cartas en el asunto, el reconocimiento del Estado palestino es un primer paso hacia lo que podría llegar a ser acuerdos reales y tangibles de paz en Asia Occidental. Si bien, como bien explicabas, la convivencia de 2 estados que se sobreponen, que reclaman mismos territorios y en los cuales uno a lo largo de todos estos años ha estado comiéndose al otro, parece ser ridículo hablar de 2 estados, pero ya el reconocimiento de que existe Palestina y que existe un pueblo que habitó ahí durante siglos y que tiene derecho hacia su tierra, creo que es fundamental y que marca una gran transformación en el cambio de la comprensión de los hechos. Escuchábamos en el reporte que hacías de las diferentes noticias las reacciones que se ven a nivel internacional y en medio del auge del sur global y de la transformación que estamos viviendo del mundo,
hay dos cuestiones que son fundamentales. El acuerdo que se firmó en China con todos los organismos que componen y hacen vida política en Palestina, el que se firmó en China, en los cuales hablan, y el punto principal es el reconocimiento y trabajar para la formación de un Estado palestino soberano. Creo que eso es fundamental, con la tutela de China. Y por el otro lado, hubo la semana pasada una cumbre en Asia Central, la cumbre entre Rusia y todos los países que componen el Asia Central, el corazón del mundo, en los cuales Putin y todos los presidentes del Asia Central en la cumbre celebrada en Dushanbe, en la capital de Tayikistán, se pusieron de acuerdo para decir que la única manera de garantizar un camino hacia la paz en Asia Occidental es el reconocimiento de todos y dar las garantías a un Estado palestino soberano. Creo que hacia eso se apunta la nueva transformación del mundo multipolar, en los cuales es necesario respeto de las soberanías nacionales, de las identidades nacionales, y se avanza también hacia ese aspecto, no como quisiéramos, ni a la velocidad que quisiéramos, ni con todo el apoyo que quisiéramos, pero creo que es ya un cambio bastante interesante en el panorama internacional que tenemos que tener en consideración, y a la misma vez lo aislado que ha quedado el régimen de Netanyahu, en los cuales incluso Erdogan, que años anteriores negociaba y tenía cierta, vamos a decirlo, visión y actitud favorable hacia Israel, ahora es un enemigo declarado. Esto también tiene que ver mucho con lo sucedido en Siria, pero todos estos cambios y transformaciones hay que analizarlo y tener en consideración con respecto a que estamos viviendo un nuevo cambio de era en la realidad internacional, y que con esto van a seguir habiendo muchos cambios, muchas transformaciones y muchos gestos que por ahí se dicen en palabras, pero en su significancia y en su importancia tienen mucho que ver con esta composición, no únicamente de una nueva dialéctica internacional, sino de una nueva diplomacia, de un nuevo juego que se está abriendo, y que esperamos en buena hora que esto también sea en beneficio de la paz y también de la realidad histórica y de la realidad también que es la necesidad de un pueblo palestino libre, soberano y con toda su representación territorial más que necesaria y más que garantizada también a nivel internacional. Bueno, ya